Esta historia comienza justamente un día 6 de enero. Sí, el famoso Día de Reyes. Leo, un niño de 10 años y su hermano menor, estaban muy emocionados con sus regalos. Ese mismo día, sus padres decidieron llevarlos de paseo para pasar un buen rato en familia. Todo iba de maravilla. Todos se divertían en el auto mientras se dirigían a su destino. De repente, un auto se pasa el alto en un semáforo, provocando un fatal accidente donde lamentablemente pierde la vida el hermano menor de Leo y su madre. Después de varios días en el hospital, Leo despierta del estado de coma para enterarse de la triste noticia que su familia se había reducido a la mitad. Leo y su padre estaban devastados anímicamente. Días después de recuperarse de sus heridas regresan a casa, pero aquella casa ya no era la misma de antes. Se sentía una soledad y una tristeza que no se podía describir. Así pasaron 5 años más, hasta que Leo y su padre decidieron mudarse a otra ciudad para dejar atrás su triste pasado. Leo y su padre llegaron a su nueva casa y se instalaron de inmediato. Ese día, Leo encontró muchas cosas que le recordaban a su madre y a su hermano, pero hubo algo que lo puso muy mal. Encontró ese juguete que le dieron a su hermano de regalo aquel trágico 6 de enero. La rabia y la tristeza se apoderaron de él y lo lanzó con toda su fuerza hacia el viejo espejo que estaba en la pared, rompiéndolo al instante. Al escuchar el golpe, su padre subió de inmediato a su habitación, lo escuchó llorar y preguntó que si todo estaba bien. Leo le contestó que sí, pero no abrió la puerta. Unos minutos después, Leo por fin se tranquilizó y levantó el juguete de su hermano. Fue ahí donde se percató que detrás de ese viejo espejo había un pequeño cuarto. La curiosidad le ganó y decidió entrar a ver qué había en ese misterioso cuarto secreto. Para su sorpresa, en ese cuarto no había nada interesante, solo un pequeño mueble viejo de madera. Leo decidió ver qué tenía dentro. Al abrirlo, grande fue su decepción, pues lo único que había dentro era un viejo libro, el cual tomó y salió de aquel cuarto misterioso. Al abrirlo, notó que el libro estaba en blanco, no tenía nada escrito, a excepción de la portada, la cual tenía unos extraños símbolos y unas palabras en un idioma raro que no entendía, las cuales leyó. Al terminar de leer la frase escrita en la portada del libro, las letras emitieron un pequeño destello de luz roja. Leo se asustó mucho y dejó caer el libro al piso. De inmediato le llamó a su padre, el cual no le dio tanta importancia a sus palabras después de ver el espejo roto en su habitación. Así pasó un día completo y el libro seguía tirado en el piso. Leo se armó de valor y lo levantó. En ese momento, pensó que solo se había tratado de su imaginación y que su mente le había jugado una broma. Entonces recordó que el libro no tenía nada escrito y decidió usarlo como diario para anotar lo que vivía día a día a partir de ese momento. Lo primero que escribió en ese misterioso libro fue: "Hoy empiezo una nueva vida". Al día siguiente, Leo fue a su nueva escuela, conoció varios amigos y se la pasó increíble en su primer día en su nueva escuela. Al llegar a su casa, su padre notó la alegría en su rostro y al igual que Leo, se puso muy feliz. Leo estaba tan contento que lo único que quería era ir a su habitación y escribir en su nuevo diario lo que le había pasado. En ese momento corrió a su habitación, tomó el libro, lo abrió y quedó sorprendido al ver que alguien había escrito en él. Entonces comenzó a leer lo que estaba escrito en aquel viejo libro. Lo primero que vio fue la fecha en la parte superior, la cual era del día de mañana, en pocas palabras, del futuro. Leo comenzó a leer y pareciera que lo escrito en el libro era su propia vida, ya que mencionaba varias cosas que él hacía a diario antes de ir a la escuela, nombres de sus amigos, etc. Al día siguiente, Leo como de costumbre se fue a la escuela. Fue ahí donde se dio cuenta que ese libro tenía algo mágico, pues parecía predecir el futuro, ya que muchas cosas que él había leído un día antes le estaban sucediendo en el transcurso del día. Por fin llegó la hora de salida. Leo corrió hasta su casa, llegó a su habitación, abrió el libro y como lo había sospechado, estaba escrito lo que pasaría el día de mañana. En lugar de tener miedo, Leo comenzó a planear cómo utilizar el libro a su favor, ya que al saber lo que pasaría al día siguiente, podría cambiar el futuro con una simple decisión. Y así fue. Leo comenzó a interferir en su destino y al mismo tiempo en el de muchas personas a su alrededor. Leo creía que tenía la vida perfecta, ganaba apuestas y tomaba las decisiones que más le convenían. Todo esto desde un día antes. Incluso había interferido en la muerte de uno de sus amigos, evitando una tragedia. Así pasó un año y Leo seguía utilizando el libro a su favor todos los días, pero se dio cuenta que faltaban pocas hojas para que este llegara a su fin. Fue en ese entonces que Leo se preguntó: ¿qué pasará cuando el libro llegue a su fin? En ese entonces decidió investigar lo que decía la portada de ese misterioso y antiguo libro. Leo visitó muchas bibliotecas buscando información sobre libros mágicos o algo similar. Entonces se topó con un libro viejo que tenía información sobre libros malditos, en el cual vio uno similar al que él había encontrado, pero lo que empezó a leer le heló la sangre, pues decía: si el libro maldito que te enseña el futuro llegas a encontrar, la maldición más aterradora puedes desatar. Si invocas al oscuro al empezar, al llegar al final te debes preparar.
Leo siguió leyendo y descubrió que el texto que leyó al inicio de aquel libro misterioso era un ritual de invocación que decía: Itzibadú, despertad de tu eterno descanso, yo te libero del eterno encierro, despierta, despierta, despierta. No era difícil descifrar el mensaje, pues Leo había invocado un demonio al leer la portada del libro. Después de leer toda la información, Leo corrió aterrorizado a su casa, tomó el libro y le prendió fuego, pero al día siguiente, el libro apareció en su cuarto nuevamente. Leo intentó deshacerse del libro en varias ocasiones, pero este aparecía al día siguiente en su habitación. Leo ya no le dio importancia y decidió vivir su vida de forma normal. Una mañana, se fue a la escuela como siempre, sabiendo que al volver, en la última hoja del libro, estaría escrito su futuro. Leo pasó toda la clase preocupado y pareciera que el tiempo corriera más rápido de lo normal. Por fin llegó la hora de ir a casa. Leo estaba decidido a ver lo que estaba escrito en la última hoja del misterioso libro. Leo por fin llegó a su casa. Con su mano temblorosa tomó el libro, lo abrió, se dirigió a la última hoja y en ese instante vio que no había escrito nada en ella. Leo comenzó a reír y su preocupación desapareció al instante al ver que no había nada escrito en esa última hoja y lanzó el libro al piso. En ese momento, su padre lo llamó para ir de paseo. Ese día la pasaron más que bien, se divirtieron como pocas veces. Cuando regresaron a su casa, Leo se fue a dormir. Volteó a ver el libro que estaba tirado en el piso y solo sonrió. Tras unos minutos, Leo se quedó dormido. Al día siguiente, Leo despertó para ir a la escuela como siempre, pero todo estaba muy oscuro y había un silencio aterrador. En ese momento, el libro se abrió y de él empezó a emerger una aterradora y monstruosa figura. Leo no podía moverse, estaba paralizado del miedo. El aterrador demonio se acercó hacia él, lo tomó por el cuello y comenzó a succionar su alma, la cual salía de su boca, al igual que un grito aterrador. Después de eso, desapareció el silencio y la oscuridad. Su padre despertó y fue a darle los buenos días a su hijo como siempre, pero solo encontró ceniza en el piso y al lado, aquel misterioso libro. Al abrirlo, salió una ráfaga de viento que movió las hojas hasta llegar al final del libro, y en la última hoja de aquel misterioso libro decía: Estoy muerto.